Senador Mieres, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, encantado. Ha sido la noticia política, judicial de esta semana. Por la gestión de ANCAP en el periodo 2010-2015, el fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, solicitó los procesamientos de Raúl Sendic, otros 4 exdirectores políticos de ANCAP, 3 funcionarios jerárquicos de ANCAP y 1 de ALUR. ¿Cómo recibió el dictamen usted, que fue uno de los parlamentarios más activos en la comisión investigadora del Senado y que fue luego uno de los firmantes de la denuncia en la justicia? Yo siempre dije que confiábamos plenamente en la justicia y me parece que el dictamen de Pacheco recoge una cosa que era una verdad. A pesar de que se había hablado de que era un circo, de que estábamos haciendo política menor, que estábamos tratando de cobrar con ese tema, nosotros siempre entendimos que había irregularidades muy graves, algunas con apariencia delictiva. Hay que tener en cuenta que en realidad no presentamos todo a la justicia, sino que hicimos un análisis sopesado de cuáles eran los hechos que realmente nos parecía que tenían apariencia delictiva. Y bueno, el dictamen del fiscal además nos deja tranquilos porque habla de la independencia del Poder Judicial, es decir, de las instancias judiciales. El fiscal resuelve por su criterio y obviamente acoge una serie de pedidos de procesamiento que implican reconocer la existencia de delitos. Ahora, usted vio que hay análisis, hay visiones, hay evaluaciones distintas. Repaso rápidamente qué es lo que pide el fiscal Luis Pacheco. Para Raúl Sendic, expresidente de ANCAP, procesamiento por reiterados delitos de peculado y 2 delitos de abuso de funciones. Para 2 exdirectores frente amplistas de ANCAP, Germán Riet y Juan Gómez, 2 delitos de abuso de funciones a cada uno. José Colla, frente amplista, que sucedió a Sendic en la presidencia de ANCAP, 1 delito de abuso de funciones. Para Juan Justo Amaro Cedrés, Colorado, 1 delito de abuso de funciones. Para 3 funcionarios jerárquicos de ANCAP, 1 delito de abuso de funciones cada uno. Y para el ex gerente general de ALUR, el delito de estafa. Mi pregunta es, teniendo en cuenta todo el debate previo, hay quien dice, este es un dictamen flojo. Salvo a Sendic, a quien se le asigna el delito de peculado, en general, a quienes fueron integrantes del directorio, el delito más grave que les imputa el fiscal es abuso de funciones, ese delito residual que muchos entienden que hay que derogar, que es demasiado ambiguo, etc. Bueno, a ver, yo creo que hay cosas que nosotros hubiéramos incorporado también en la definición de imputaciones delictivas. ¿Qué quiere decir? Que hay hechos que el fiscal no incluyó. Ajá. Y que nosotros hubiéramos incluido. Bueno, de eso en todo caso hablamos ahora. En cuanto a la imputación, lo que pasa es que, claro, el delito de abuso de funciones se ha convertido un poco en la referencia cuando no se puede tipificar algún delito contra la administración pública más específico. El caso del peculado es un ejemplo. O sea, allí se tipificó un delito más específico y por eso se pide el procesamiento por peculado. Sí, en el caso justamente de los directores políticos, bueno, y en Sendic en particular, está de por medio el delito de peculado, que es grave, ¿no? Que dice, ¿a qué corresponde? Al funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles de que estuviera en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, ¿no? En numerosas ocasiones. En este caso es en numerosas ocasiones por el reiterado uso de la tarjeta corporativa. Ese es el hecho, digamos. Los demás tienen que ver con decisiones que se tomaron en ANCAP que fueron, desde el punto de vista del fiscal, delictivas, porque afectaron a la hacienda pública en el sentido de otorgarle a terceros, en este caso a distintas empresas, ventajas y beneficios pecuniarios importantes que en definitiva no debieron haber ocurrido. Estamos hablando del caso de Trafigura, el caso de Exor, que son los 2 ejemplos en donde aparecen decisiones de los directorios que son las que ameritan el pedido de procesamiento. Pero de vuelta, mi pregunta es, ¿los delitos que terminan entrando en juego no son, entre comillas, leves? No, yo creo que son graves. A ver, cuando estamos hablando del caso de Trafigura y de la intermediación entre Petroecuador y Trafigura, estamos hablando de una empresa que es ANCAP, que primero asume una función para la cual no está habilitada por su carta orgánica. Segundo, actúa sin contrato durante varios meses, otorgándole ganancias
siderales de cientos de millones de dólares a Trafigura, elegida a dedo, sin procedimiento competitivo. El fiscal entiende que esto es abuso de función. Nosotros nunca entramos en la tipificación. Nosotros denunciamos hechos. Yo no sé si hay eso o más, pero en todo caso está claro que es un delito, porque en definitiva lo que hay es un otorgamiento a Trafigura de un beneficio muy importante y a cambio de eso ANCAP participa simplemente como un intermediario de una forma que debió haber llamado a licitación para ver cuál empresa le ofrecía más a cambio de su rol. Incluso debió no haber entrado en ese rol, porque ese rol no era el pertinente. Y en el caso de Exor también, es una empresa que ofrece sus servicios al presidente de ANCAP de la época. El presidente de ANCAP lo acepta sin pensar que en realidad tenía que llamar, porque había muchas otras. Se dijo en la comisión investigadora que había otras empresas que querían intermediar en el canje de deuda. Claro, porque se trataba de asociar a ANCAP en la cancelación anticipada de la deuda por compras de petróleo a PDVSA. Exactamente. Y sin embargo se hizo a Exor con nombre y apellido. Y después se le hace un nuevo contrato, un nuevo acuerdo con Exor que le genera nuevos derechos. Cuando ANCAP no tenía la posibilidad de cumplir con esa obligación a la que se obligaba, que era la de darle la intermediación en un eventual nuevo canje de deuda. Esos son los dos grandes asuntos en donde hay responsabilidad de directorio. Yo creo que en todo el episodio de la planta de cal, a mi modo de ver, había otras imputaciones, no solo el adelanto de la plata, que es lo que el fiscal tipifica. Eso es lo que tipifica y a propósito de lo cual pide el procesamiento de un funcionario. De un gerente que es el que le adelanta la plata. Pero todo el negocio, desde mi punto de vista, es un negocio fraudulento. Porque acá viene un señor que era un vendedor de Cementos del Plata brasilero y le dice al presidente de ANCAP, tengo un negocio que es producir cal para vendérsela a Candiota. Y ANCAP, en vez de asumir esa función que está dentro de su carta orgánica, resuelve pasársela a una empresa que es de su propiedad, pero que es de derecho privado. Con lo cual Cementos del Plata puede otorgarle el negocio del transporte de cal a dedo a este señor brasilero. Bueno, y ahí no hay delito, en principio, para el fiscal. Para el fiscal no. Bueno, yo creo que hay indicios muy fuertes de que hubo maniobras. Eso queda afuera. Queda de costado. Sí, por eso digo que en realidad, bueno, el fiscal actuó con independencia. Y voy a otros capítulos que quedan afuera, en esta lectura de que el resultado es escaso. Queda afuera la compra del avión de Alur, la contratación de la agencia La 10 por Alur, porque ahí es que empieza su actividad. Lo que pasa es que eso, La 10, las compras de combustibles que no fueron registradas en aduanas y todo el capítulo publicidad de ANCAP. Y eso incluye la publicidad otorgada a una FM de Quebracho que no estaba al aire, la contratación de la agencia de publicidad de La 10 para ANCAP, y la fiesta que se organizó para la inauguración de la planta desulfurizadora, esa que costó $370.000. Si leemos el dictamen, en todos esos casos, Pacheco reconoce graves irregularidades. En cada uno de esos asuntos, yo me encargué hoy de leer, donde no había imputaciones penales que nosotros habíamos reclamado, que habíamos denunciado, algunas un partido, otras otro, en todas. El fiscal Pacheco es muy duro en su juicio de valor sobre el accionar, la conducta de los jerarcas y de la empresa en el caso concreto. Pero lo que dice que no llega a conducción de la empresa, la conducción política de la empresa, los criterios estratégicos, etc. Pero no llega, en su opinión, a que esos hechos configuren un ilícito. Ahí está, porque sí una irregularidad. Sí una irregularidad, porque acá... Pero digo, la opinión del fiscal sobre cómo se conduce una empresa vale poco, ¿no? Quiero decir, él no tiene autoridad en esa materia. No, claro. Lo que sí debería haber hecho, o lo que sí importa, es si encuentra delito o no. Que no encontró delito. En un asunto en que para la oposición había justamente comportamientos graves. Sí. Este era un capítulo importante en la denuncia de la oposición. Es que son comportamientos graves. Y el propio fiscal reconoce que hay gravedad. Pero no hay delito. Bueno, lo que pasa es que ahí viene un tema jurídico, que es cómo se imputa un delito. Y ahí tiene que entrar que la figura, el comportamiento, encuadre en un tipo legal específico que es el tipo delictivo. Y ahí es donde empieza la discusión. Nosotros seguimos pensando que lo que denunciamos
configura delito todo ello, no solo lo que coincidimos con el fiscal, y el fiscal entiende que no. Y del otro lado, la defensa de los imputados entiende que nada de eso fue delito. Ahora, otro aspecto, sí. Dice el fiscal que luego del levantamiento del secreto bancario de los directores y los jerarcas que estaban siendo investigados, se comprobó que no hubo enriquecimiento patrimonial. ¿Qué importancia le adjudica a usted? Yo creo que tengo dos cuestiones para agregar. Una, esta constatación es una constatación exclusivamente dentro del país o es a nivel internacional. Primera pregunta. Usted necesita saber cómo se investigaron las cuentas. No sé, la verdad es un resorte del fiscal, pero el fiscal pide las cuentas en el país o pide las cuentas a nivel internacional, que lleva mucho más tiempo y que probablemente sea más costoso. Y segundo, hay otros que ganan mucha plata. Bueno, a eso iba, porque no hay enriquecimiento patrimonial de los investigados, de los jerarcas, de los directores. Sin embargo, dice el propio fiscal que hubo empresas que se vieron privilegiadas y beneficiadas. Exacto. Usted ya mencionó dos, grandemente, y Exor, $millones, ¿no? Pero también la constructora Teima, responsable de levantar la planta de biodiesel de Alur en Paysandú. Teima, sin duda. Entonces, ¿cómo está analizando estos dos aspectos? Emiliano, y hay una empresa argentina a la que se le asignó la construcción de una parte del Quichoro, famoso. Eso, el mismo fiscal dice que es una grave irregularidad y sin embargo no imputa un delito. Yo ahí también tengo una diferencia, porque poner en un contrato entre la Armada y ANCAP que se le va a otorgar, en el contrato que firman la Armada y ANCAP, que se le va a otorgar determinadas tareas a una empresa con nombre y apellido argentina, eso es una irregularidad que, a mi modo de ver, es una ilicitud. Pero mirado desde el lado de las empresas, también se beneficia. Hubo beneficios y hubo ganancias. ¿Y entonces dónde está esa plata? Y la agencia de publicidad también ganó muchísima plata, ¿no es cierto? Ahí no queda un campo oscuro, abierto. Es que ahí es donde uno se pregunta, ¿hasta dónde llega la indagatoria judicial? ¿Cuánto se puede profundizar? ¿Hasta dónde los recursos alcanzan para llevar adelante esa indagatoria en profundidad? Nosotros, de todas maneras, sentimos que el fiscal hizo un trabajo, obviamente con total responsabilidad, que ha actuado con garantías para las partes, que ha actuado con velocidad también, y que ha logrado ciertos resultados. Obviamente yo no puedo pretender que coincida exactamente su opinión y su juicio con el que teníamos nosotros. Lo último, porque el tiempo se nos terminó. ¿Cómo observa el criterio del fiscal que pide estos procesamientos, pero sin prisión? Bueno, él usa un criterio jurídico que efectivamente es el que es acorde a un principio del derecho penal, que es la retroactividad de la ley cuando ésta es más benévola para el imputado, el indagado. Y en ese caso, él usa un componente del nuevo Código de Proceso Penal que, como todos sabemos, plantea el caso de prisión preventiva solo en unas situaciones muy determinadas. Sí. Si la persona puede fugarse o si puede entorpecer el avance de la investigación. Es discutible, podría no haberlo aplicado, porque en realidad todo el resto del proceso se rige por el viejo código y solo esto es un componente del nuevo. En fin, es discutible, pero en todo caso es un tema que lo tendrá que zanjar la jueza, que es la que tendrá que determinar si hay lugar al procesamiento, porque estamos en esta primera etapa, que es el pedido de falta que la jueza se pronuncie. La jueza tiene que establecer si hay o no lugar al procesamiento, y en ese caso ella determinará si es sin o con prisión, ¿no? Senador Pablo Mieres, gracias por acompañarnos. Encantado, un gusto.